Jóvenes del quinto B de Psicología de la UNICACH, vamos a continuar en esta ocasión con la revisión de la primera técnica conductista denominada desensibilización sistemática, diseñada por Joseph Wolf por ahí de los años de 1958 y concluyó finalmente en 1969. Inicialmente esta técnica fue diseñada para el tratamiento de fobias, pero si bien recuerdan cuando vimos de los principios de la terapia de la conducta que las técnicas son sometidas a investigaciones, a estudios, pues se ha demostrado actualmente que funciona para el tratamiento de otras patologías. Y lo que quiero señalar en un principio que no viene en el texto que estamos utilizando en esta materia, por lo consiguiente no vendrá en los apuntes que les haré llegar más adelante. Ustedes seguramente que ubican, por lo que han visto en semestres anteriores, que el esquema del conductismo lo podemos simplificar con el esquema EOR. El estímulo que impacta al organismo, no se sabe qué sucede al interior del mismo porque no es sujeto de investigación científica, y esto da origen a una respuesta. Estímulo, organismo, respuesta. Este es el planteamiento original. Sin embargo, es indiscutible que hay ciertos elementos cerebrales que se manifiestan a través del pensamiento y el lenguaje que influyen en el comportamiento humano. Son los aspectos cognitivos. Entonces, la fusión entre la teoría conductista y la aproximación cognitiva ha dado origen a la posición cognitiva conductual o conductual cognitiva. Esta explicación no viene en el texto. Como tampoco viene, hace una breve mención de que en este procedimiento se utiliza la relajación muscular profunda, y para ello se menciona un procedimiento para provocar la relajación. ¿Y cuál es la razón de recurrir a esta relajación y mencionarla inicialmente, este procedimiento? Porque el saber relajar a un sujeto va a ser útil en cualquier campo de la psicología en la que se desarrollen profesionalmente, en el campo clínico, en el campo educativo, un joven estudiante que llega a ustedes muy angustioso, triste, deprimido, qué sé yo, en el aspecto laboral para relajar a una persona que está tratando de conseguir un empleo, en fin, en todos los campos de la psicología, la relajación es muy importante. Entonces, el que en esta posición de la desensibilización se recurra por un lado a la posición cognitivo-conductual o conductual-cognitiva y por otro lado a la relajación, son dos razones por las que esta es la primera técnica que se menciona en el libro de texto, que vamos a seguir revisando con otros procedimientos en la medida en que el tiempo nos los permita. La técnica, repito, se llama desensibilización sistemática. ¿Por qué? Porque se va a producir un condicionamiento de una situación que experimenta el sujeto, temor, miedo, por una respuesta de relajación, de tranquilidad. Y esto se va a hacer de manera sistemática, de manera ordenada. Se recurre, dicho en otros términos, a un contracondicionamiento. Si el sujeto, por decir algo, tiene una fobia hacia las mariposas, esta se va a cambiar por una respuesta diferente. Para desarrollar este procedimiento, Joseph Wolf desarrolló la siguiente investigación con una serie de gatitos. Sin embargo, por razones didácticas vamos a hablar en singular, de un solo gatito. Este gatito fue habituado a que tomara sus alimentos en el interior de su jaula. Y esto fue el punto inicial. Sin embargo,
a esta misma jaula después se electrificó, de manera que el gato, al querer entrar, recibía una suave descarga eléctrica. Debo decir que cuando se utiliza la electricidad en todas las técnicas conductistas, estas no son capaces de producir alguna lesión en el organismo del animal en estudio. Entonces, el gato, después de hacer varios intentos y recibir esta suave descarga, pues desarrolla un miedo hacia la jaula. Y en un segundo momento, el tazón con sus alimentos se colocó en un lugar lejano a la jaula. El animal hambriento en el área de experimentación la anduvo buscando por uno y otro lado, movido por el hambre, hasta que finalmente encontró ese tazón. Esta situación se repitió una y otra vez, hasta que el animalito aprendió dónde estaba su tazón, de manera que al colocarlo en la misma zona de experimentación, se dirigía de manera automática a donde estaba el tazón. Cuando el animalito aprendió esto, el tazón se movió de su lugar, acercándolo un poco hacia su jaula. Se repitió lo mismo, el animal hambriento entra, va al lugar inicial, no lo encuentra, lo busca, hasta que finalmente lo encuentra. Y esto se repite varias veces hasta que el gatito aprende dónde está, cuál es la segunda posición del alimento. Y así se va repitiendo varias veces con el tazón, cada vez acercándolo más a la jaula, hasta que llegue el momento en que el tazón es colocado justamente a la entrada de la jaula. Ya en los últimos movimientos del tazón, el tiempo que le lleva al gatito localizarlo cada vez es menor, como si intuyera, entre comillas, cuál es la dirección que lleva la colocación de su alimento. Y finalmente el tazón se coloca al interior de la jaula en su posición original. El gatito entra y satisface su hambre cuando el tazón está en su posición original. De esta manera, el gato ha vencido su miedo a la jaula a través de ir saciando su hambre de la forma en que la acabo de explicar. Y resulta que el miedo se parece mucho a la fobia. La sensación, la emoción que se produce prácticamente es la misma. Aquí voy a hacer otro paréntesis para explicar lo que quiero comentarles a continuación, en el entender de que esto tampoco está en el libro que ustedes van a revisar a través de los apuntes correspondientes. Como ustedes seguramente deben saber, hay una gran clasificación de las enfermedades mentales, el DSM, que traducido al español es clasificación de las enfermedades mentales, que de manera periódica es revisada con la intervención de profesionistas de muy diversas disciplinas y de muy diferentes enfoques de cada uno de ellos. Entonces, en la esta clasificación de las enfermedades la pudiéramos comparar como un árbol muy frondoso con muchas ramas, que son las familias de las enfermedades. Estas ramas, a su vez, con varias ramitas, los subtipos de enfermedades, y estas ramitas con diferentes hojas, que son específicamente las patologías. Pues bien, cuando se hizo la cuarta revisión, si hablamos en términos de jardinería, hubo una rama muy frondosa a la que la quitaron de esta clasificación. Y me refiero a la familia de las neurosis, íntimamente asociado al pensamiento freudiano. La razón es porque aceptar la neurosis es aceptar todo el pensamiento psicoanalítico y cómo esto viene desde el inconsciente, como traté de explicarlo
en la grabación anterior. Sin embargo, algunos de los frutos de esta rama fueron colocados en otras ramas, y es justamente lo que sucedió con la fobia. La fobia, ya no considerado como un trastorno neurótico, desaparece de la clasificación de las enfermedades mentales, sino como un trastorno psicofisiológico. Para atender a los sujetos con una fobia, lo que se les pide es que imaginen una escala de 10 escenas relacionadas con su miedo, desde una posición 1, que les produce poco miedo, hasta una situación 10, que es el mismo temor pero en grado exagerado, una escena 5, que es una situación intermedia. Imaginemos, por decir algo, un sujeto con una fobia a las mariposas, donde el 1, a juicio del mismo, él lo imagina como viendo una pequeña mariposita a 5 o 7 metros de distancia. La posición 2 es esa misma mariposa más cercana, la 3 aún más cerca, la 4 ya es una mariposa adulta, así sucesivamente, hasta que la 10 puede ser, por poner un ejemplo, imaginarse en un cuarto cerrado, rodeado de miles de mariposas. Una situación altamente atemorizante. A continuación, ya que el sujeto ha hecho esta escala, donde el terapeuta nada más interviene para ver que esté debidamente ordenado estas 10 escenas, no la una va a ser una mariposita y la escena 2 es una mariposa negra y grande a medio metro de distancia, sino que haya cierta secuencia, se pasa al siguiente paso. Pero antes de mencionar el siguiente paso, quiero poner en evidencia que esta situación en donde el paciente o cliente, como se dice habitualmente en el lenguaje conductista, está interviniendo directamente en el diseño de su tratamiento, pone en evidencia la relación horizontal entre terapeuta y cliente, a diferencia del psicoanálisis, donde la relación es totalmente vertical. En la parte superior está el psicoanalista, que todo lo sabe, que es el que puede conocer lo que sucede al interior del sujeto, en el inconsciente, y en la parte inferior está el paciente, que tiene que aceptar todo lo que le dicen. En caso contrario, son sus resistencias a lo que el terapeuta está viendo con exactitud la mayor de las veces. Cuando ya se ha elaborado esta escala, al sujeto se le relaja, que esté en un estado totalmente de tranquilidad. Esta relajación ustedes van a ver en el material que les voy a mandar en otro momento, cómo se diseña un procedimiento, cómo relajar a un sujeto, que, repito, les puede servir en cualquier campo de la psicología en la que se desarrolle. Sin embargo, para mi gusto y de muchos otros psicólogos, este es un procedimiento un poco complejo. Se va pidiendo al sujeto que contraiga algunos músculos y después los afloje, como las manos, los brazos, las piernas, etcétera, etcétera. Y hay otra forma más sencilla, abarcando músculos más grandes, partes corporales más amplias, y nada más pidiendo en esto el que busquen el aflojarlos, el relajarlos. Yo espero que en este semestre o el siguiente haya la posibilidad de tener las clases de manera presencial, para que como primera actividad sería hacer un proceso de relajación en algún grupo de ustedes, para que vean cómo es una forma más sencilla de producirla y ustedes tengan la vivencia de sentirse totalmente relajados, tranquilos, incluso con cierta somnolencia.
pero esta vivencia la tendremos cuando haya oportunidad de hacerlo. Les comento que en el sexto semestre, desde hace muchísimos años, en que imparto la materia de terapia de la conducta, que no es más que una continuación de esta de modificación de la conducta, se pide al estudiante que así lo quiera hacer, que aplique la desensibilización sistemática en algún sujeto que él seleccione, después de algunos requisitos que explicaré más adelante. Para que un sujeto se someta a este procedimiento, en donde lo que va a hacer es relajado, ir imaginando la escena 1, esa mariposita a muy larga distancia. Cuando él puede tener esta vivencia, que es eminentemente cognitiva, no es nada conductual, se le pide que imagine la escena 2, esa misma mariposita un poco más cercana a él, y después la 3 y la 4, y así sucesivamente hasta llegar a la última. Tómenlo como dogma de fe si quieren, pero tengan la certeza que cuando un sujeto, estando relajado, es capaz de imaginar estas 10 escenas, que obviamente no va a ser a lo largo de una sola sesión, sino de manera paulatina se va avanzando, lo que implica un aprendizaje del sujeto en cada una de estas escenas. Cuando el sujeto es capaz de vivir la escena 10, rodeado de cientos de mariposas en un lugar cerrado, y sigue relajado, tengan la absoluta certeza que cuando se enfrente a esas mariposas que le producían mucho miedo, las podrá vivir como a cualquiera de nosotros. Recordemos que una fobia son hechos, la sensación de temor hacia hechos, circunstancias o personas que no representan ningún peligro real. Para que un sujeto se someta a un procedimiento de esta naturaleza, debe tener pocas fobias. Y alguien de ustedes pudiera preguntarme, si estuviéramos en el salón, ¿y por qué pocas fobias? Por una razón estadística. Si bien es cierto, el procedimiento es altamente efectivo, disminuye ligeramente cuando el sujeto tiene muchas fobias. ¿Por qué? No lo sé yo y no lo sabe nadie, es nada más un dato estadístico. El otro requisito es que sea capaz de imaginar estas escenas que tienen que ver justamente con algo que es desagradable para él, es en relación a su fobia. Es aquí donde algunos sujetos presentan una objeción, ¿no? ¿Cómo voy a pensar hacer esta escala de mariposas y me dan miedo las mariposas? Pero obviamente que esta objeción no tiene mucho peso, y si se le explica que es parte del procedimiento y cuál va a ser el procedimiento, se rompe este obstáculo. Y el tercer elemento es que justamente sea capaz de tener esta relajación. A manera de ejemplo, en este texto y en estos apuntes que ustedes van a tener, se menciona un sujeto con fobia a los exámenes. Y quiero suponer que más de uno de ustedes ha estado en una situación muy tensionante en algún examen, en algún momento de su vida, de manera que no se acuerda de la pregunta 8, que la tiene en la punta de la lengua, pero su estado tensional no le permite recordar, entrega su examen, sale del salón, disminuye la tensión y en ese momento se acuerda cuál es la respuesta correcta, que no escribió. Ok, Joseph Wolf relata la escala que hizo un sujeto al que él atendió, en donde la escena 1 es 4 días antes del examen. La escena 2 es
3 días antes del examen. Y así sucesivamente, conforme se van avanzando en la enumeración, se va acercando la proximidad del examen, de manera que la escala 9 es contestando el examen y la escena 10 es camino a la universidad. Alguno de ustedes pudiera decir, no, yo creo que es más la escala 9 de ser camino a la universidad y la 10 es contestando el examen. Esto varía dependiendo de cada sujeto y lo importante es cómo él lo sienta, cómo él lo jerarquiza. Lo que tiene que hacer el terapeuta, ya lo dije, lo repito, es ver que estén bien escalonadas las escalas. Si me permiten poner un ejemplo un poco absurdo, pero espero que esclarezca lo que quiero decirles, imaginemos que para subir a la planta alta, en donde está el salón del quinto B, tuviera solo 10 escalones. Entonces estos escalones deben tener la misma distancia de un escalón a otro. Si se pone un escalón como a la altura de un ladrillo y el segundo como 50 centímetros arriba, pues el sujeto podría cubrir el primer escalón, pero no el 2 porque está muy alto. Ok, esto aplíquenlo a cualquier fobia, que es lo que pretendo decirlos. No viene en el texto también, pero yo quiero decirles que Joseph Wolf atendió a un sujeto de una posición económica muy desahogada, con muchas empresas, que tenía fobia a viajar en avión. Se comunicó con Joseph Wolf en su propio vehículo, atravesó una buena parte de la Unión Americana y tuvo una prolongada sesión de desensibilización sistemática con Joseph Wolf. Este sujeto hizo de regreso a su ciudad de origen un placentero viaje en avión. Y esto, créanme, no es una situación extraordinaria. A lo largo de muchos años aplicando la materia, sobre todo en el sexto semestre, les podría contar innumerables experiencias de jóvenes como ustedes que pues se sorprenden del éxito que obtienen. Así como yo les comenté en otra grabación, cuando se apliqué en la preparatoria un procedimiento conductista. ¿Cómo empezar una sesión a otra? Bueno, pues se sugiere empezar con el último tópico que se haya realizado de manera satisfactoria. Sin embargo, en mi caso, como algunos otros psicólogos, sugerimos mejor hacer un breve repaso. Supongamos que el sujeto se quedó en la sesión anterior en la escena 5, hacer un breve repaso de la escena 1, 2, 3, 4, con mayor detenimiento en la 5 y seguirse de frente. No es una carrera, así que hay que ir con calma de una sesión a otra, que quede bien entendida y vivenciada cada escena, para que el sujeto asocie esa escena 1, 2, 3, la que se trate, con este estado de relajación en la que se encuentra. ¿Y cuánto dura una sesión? Bueno, una sesión terapéutica por herencias del psicoanálisis dura 50 minutos. Y una sesión específicamente dentro de esos 50 de la desensibilización sistemática de 15 a 30 minutos. Es posible también tratar varias fobias. Supongamos que el sujeto que tiene fobia a las mariposas nos dice que también tiene fobia a la oscuridad, y en circunstancias normales pues se trata de primero atender una y después la segunda. Pero nos dice que
le urge mucho por ciertas razones superar las dos y pronto. Recuerden que los tratamientos conductistas son a muy corto plazo y con muy buenos resultados la inmensa mayoría de las veces. Entonces, en estas circunstancias, cuando al sujeto le interesa tratar dos fobias de manera simultánea, pues se le pide que haga su escala de la fobia A y haga lo mismo su escala de la fobia B. Generalmente el hacer la fobia es una tarea en casa donde la realizan. Ya hecha las dos escalas, pues se hace una nueva escala. Y esta nueva escala es con la escena 1 de la fobia A. Y el siguiente es la escala 2 de la fobia B. La 3 es la 4 de la fobia A y la 5, la 6 de la fobia B, si es que voy diciéndolo de manera correcta. Regresando al mismo ejemplo de las escaleras para subir a la planta alta, pues resulta que son 10 escalones muy altos de uno a otro de manera gradual, eso sí, la misma distancia, en donde en una se atiende una fobia y en el siguiente escalón la otra. En mi vida profesional atendí a muchos sujetos fóbicos, pero les confieso, en ningún momento tuve la urgencia por parte de algún cliente que quisiera atenderse dos a la vez. También hay una pregunta que se plantea en el texto en donde la duda es qué tan pertinente es que el sujeto se enfrente con su fobia en la vida real. Si el sujeto tiene fobia a los perros, pues que tenga un perrito pequeño para que éste le ayude a vencer este miedo absurdo que tiene a este tipo de animales. El texto no es muy claro, hay un no, pero de manera poco convincente, y lo que yo les digo con base en mi experiencia es no propiciar estas experiencias con el objeto fóbico en la vida real. Porque independientemente de la escala en la que se encuentre el sujeto, por decir algo, vamos en la escala 5 de manera satisfactoria, tiene fobia a los perros, tiene una chuchofobia, para decirlo en lenguaje chiapaneco, y los familiares pretenden comprarle un perro. Esta situación que estoy planteando no nada más es teórica. En alguna ocasión traté a una jovencita, una niña prácticamente, cursaba el sexto de primaria, que de manera súbita y sin ninguna causa aparente, no había sido mordida por algún perro, no había visto ninguna película de algunos perros rabiosos, ni cosa por el estilo, empezó a desarrollar justamente esa fobia a los perros. Primero se negó a ir por las tortillas cercanas a su casa porque podía encontrarse con un perro. Después ya no quiso tomar la combi en la que se trasladaba a su escuela, a pesar de que estaba cercano a su domicilio. Su madre tuvo que acompañarla para dejarla en la escuela y ir por ella. Y después ya no recuerdo qué situación se dio. El caso es que la fobia era totalmente discapacitante. La atendí. En algún momento la madre me propuso comprarle justamente un perrito, a lo cual, repito, me negué. Y por cierto, este caso fue tan exitoso, en honor a la verdad, que lo presenté por ahí en algún congreso sobre tratamientos conductistas.
Pero yo decía en un principio que gracias a las investigaciones a que se someten las técnicas conductistas, pues se va afinando cómo desarrollarlo de una mejor manera o en qué otras patologías puede funcionar. Y bueno, en el caso de la desensibilización sistemática, esta es muy útil en trastornos sexuales como impotencia, frigidez, homosexualidad, eh, en casos de insomnio, alcoholismo y de ira. Eh, en los trastornos sexuales que he mencionado, pudiera suponerse que hay cierto miedo al fracaso, por lo que hay esta impotencia, por ahí esta frigidez. Pero, ¿cómo se llegó a comprobar su eficacia en las otras tres patologías que acabo de mencionar? Insomnio, alcoholismo e ira. En honor a la verdad, no conozco los estudios correspondientes que permitieron que ahora se aplique para estos tratamientos. Pero cuando los problemas son de orden sexual, el tratamiento cambia ligeramente. Y lo que Joseph Wolpe se escribe con W y E al final que no se pronuncia, Wolpe, Joseph Wolpe, sugirió que en el caso de trastornos de índole sexual, como los que he mencionado, las escenas se vivan en vivo y a todo color. Es decir, no escenas imaginadas. En donde obviamente pues se necesita la colaboración del cónyuge o de una prostituta o prostituto. Y se hace exactamente lo mismo. En un primer momento, la escena 1 en una cama preferentemente matrimonial, el sujeto en un extremo y la dama del otro extremo. Y estar allí un buen momento hasta que reciban la indicación de acercarse 40, 60 centímetros, quitarse la ropa, obviamente debidamente tapados, en un tercer momento acercarse y así sucesivamente como lo estuvimos comentando de manera imaginaria. Suponiendo que es un problema de impotencia, pues que en la escena 9 la dama toque los órganos genitales del sujeto con esta alteración. Si me permiten comentar una experiencia con justamente un sujeto con impotencia que atendí hace muchísimos años, casado, su edad no justificaba esta situación que fue de repentina aparición, parece ser que no había razones médicas, el caso es que se hizo este procedimiento. Y ellos, por cierto, se compraron una cama king size. Y bueno, pues se empezó a desarrollar las sesiones. Íbamos en alguna de ellas, 5 o 6 precisamente, cuando en alguna ocasión llegaron los dos sujetos, pero con una actitud un poco diferente, con la mirada agachada, no querían verme a la cara, se sentían mal, era muy evidente, así que la charla con ellos pues los empecé diciéndoles por qué esa actitud, por qué esa situación que no era la habitual a la actitud sonriente con la que siempre habían llegado. Y entonces él me confesó que pues al llegar a las 5, a la escena 5, pues él había tenido una erección
y en contra de las indicaciones que yo les había dado, pues habían tenido una relación sexual altamente satisfactoria. Entonces yo les dije, bueno, simplemente esto demuestra que iban tan bien, pues que llegaron a la escena final y qué bueno que así fue. Me reportaron más adelante otras relaciones sexuales satisfactorias y pues fue dado de alta esta pareja. Se le hizo el seguimiento al que también ya me referí en la anterior grabación y continuaban sin mayor problema. No se dio lo que los psicoanalistas dicen la sustitución del síntoma. Se han hecho estudios muy interesantes para tratar, fíjense bien, la fobia a las serpientes. Y este concepto habría que ponerlo entre comillas, porque una serpiente no despierta ternura y el intento de acercarse y abrazarlo, sino todo lo contrario. Hay por naturaleza cierto rechazo, cierto temor por la peligrosidad que implican. Y bueno, lo que voy a decir a continuación no sé si viene o no en el texto, pero se los comento a ustedes. En una bolsa con víboras inofensivas, el sujeto es capaz de meter el brazo en esa bolsa, víboras inofensivas, sin experimentar ningún temor. La fobia se ha superado. Pero en un segundo momento, en esa misma bolsa, hay serpientes venenosas. Y con el brazo debidamente protegido, el sujeto hace lo mismo. Mete el brazo sabiendo que no hay riesgo alguno de ser picado, pero no dejan de ser venenosas. Y el sujeto es capaz, ya terminado el tratamiento, de hacerlo sin dar ningún signo de ansiedad. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y para qué hacer este tipo de estudios? ¿Qué utilidad práctica tiene? La utilidad es muy sencilla. De acuerdo a la posición psicoanalítica a la que le echamos tantas piedras la vez pasada, y lo vamos a seguir haciendo en el transcurso del semestre, la serpiente juega un papel muy importante. Es un elemento fálico por excelencia. Si la posición psicoanalítica estuviese en lo cierto, fobia tratada con desensibilización sistemática es una de las que debería de presentarse inmediatamente la sustitución del síntoma. Me estoy refiriendo al principio número 1. Y resulta que no se da esto. El sujeto no empieza a tener, supera su fobia a las serpientes, pero en función de la sustitución del síntoma, esta podría presentarse de manera aumentada o a lo mejor a través de ciertos objetos como una manguera y cosas por el estilo, y no, se supera de manera satisfactoria como cualquier otra fobia. Por ende, no se da la sustitución. Desde luego, siempre hay que tener mucho cuidado con los sujetos, tratar de ponerse en los zapatos de él o de ella y entender realmente lo que nos quieren decir. Y déjenme comentarles otra anécdota. En alguna ocasión acudió conmigo un sujeto, ya tenía antecedente de que había tratado a algunas personas con este procedimiento, y llega y me dice directamente: tengo fobia de ir al cañón del sumidero y quiero que me trate. Para eso ya había buscado antes la ayuda de dos colegas, pero del otro sindicato,
y sin ningún resultado, hasta que por ahí alguien les comentó de mi persona. Y créanme, lo primero que yo pensé es, pues si este sujeto tiene fobia a ir al cañón del sumidero, pues con que no vaya. Así de simple, así de sencillo. Pero ahí me apresuré y afortunadamente no le dije nada. Porque lo que él me explicó es que él era guía de turistas. Y en esa condición conducía una combi y llevaba a los turistas a diferentes lugares del estado. Alguna vez llegó a un grupo de gringos hacia el cañón del sumidero. Iban a hacer una parada en alguno de los miradores que hay antes de llegar a la parte superior de este cañón. Y en el momento en que bajaban, quienes conocen estos sitios a los que me estoy refiriendo, recordarán que están en declive, cada uno de estos lugares. Le fallan los frenos y el vehículo se golpea la barra protectora, la rompe en buena parte, de manera que el vehículo queda bamboleándose en la orilla. Él iba adelante, los turistas iban en la parte de atrás. Entonces abrieron la puerta de atrás lentamente y empezaron a salir también de la misma manera. El conductor, mi paciente en ese momento, mi cliente en lenguaje conductista, tenía la certeza que cuando se saliera el último, por gravedad, se iba a ir al fondo del cañón. Afortunadamente no fue así, ya que salieron, hicieron una cadena humana, ayudaron a sacarlo y fue nada más el vehículo que se fue al fondo del cañón. Entonces, comento esto como una anécdota de que hay que tener cuidado de entender muy bien, porque ya recuerdo, esta situación me percaté cuando a la siguiente sesión, y es cuando estuve a punto de decirle pues, que no fuera a ese lugar, que el mirador La Coyota, si no mal recuerdo, estaba en la escala 10 y en la escala 9 estaba la punta del cañón. Entonces pues, está mal. Si tiene miedo de ir al cañón, pues la escena 10 debe ser la parte superior y el cañón, el mirador que está antes, pues debe ser la 9. Pero no, él me explicó cuál es el incidente que había vivido. Y bueno, la fobia se resolvió de manera satisfactoria. Ustedes verán ahí algunos ejemplos de la ansiedad de hablar en público, que también pudiéramos decir es una reacción normal, o se ha utilizado la desensibilización en grupo. Varias damas tienen fobia a los ratones, cada quien hace su escala, se ve entre todas ellas, porque generalmente está en el sexo femenino, cuál es la escala 1 que más les convence a todas, luego la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente se hace una escala colectiva, se trata de manera colectiva y los estudios demuestran buenos resultados. Y también se ha llegado a aplicar la desensibilización, y con esto ya termino esta exposición, de manera automatizada. A través de una grabadora, el sujeto oprime un botón, empieza una grabación que tiene que ver con la relajación muscular, después continúa con la escena 1 que él desarrolló. Recuerden que el cliente participa muy activamente en el establecimiento de la escala. Luego la 2, no se trata de que se avance muchos temas para que
el sujeto vaya recreándose en cada una de estas escenas, y así sucesivamente hasta llegar a la 10ª. La participación pues del terapeuta es prácticamente nula. Hace algunos años vino por aquí a la UNICACH una persona de la UNAM, de un laboratorio, porque estaban experimentando aplicar la desensibilización con la televisión. Las escenas se grababan y el sujeto, en vez de imaginarlas, las iba viendo. Y este procedimiento lo pensaban aplicar vía internet. Pero ya no supe el final de esta historia, que seguramente fue con buenos resultados. En resumen, este es el procedimiento de desensibilización sistemática, el origen del mismo a través de los estudios de Joseph Wall con los gatitos, cómo fue el animal venciendo el miedo al irlo acercando paulatinamente a su jaula, que llegó a tenerle miedo porque estaba electrificada. En estos animalitos el elemento fundamental fue el alimento, y al aplicarlo esto a seres humanos, lo que se utilizó fue la relajación muscular, pero también a través de escenas cada vez más atemorizante, de la 1 hasta la 10. El sujeto, que es el que hace esta escala en casa habitualmente, implica que el terapeuta la revise para ver que estén bien escalonadas, y en cada sesión se va aplicando. Hay que cuidar 3 características en el sujeto: que tenga pocas fobias, esto es por razones estadísticas, que sea capaz de imaginar estas escenas y de obtener la relajación muscular. A la pregunta de si tener vivencias con los elementos fóbicos en la vida real, parece ser que esto no es pertinente por las razones que les comenté. Les hablé de, como anécdota, lo que hizo Joseph Wall con un sujeto que tenía fobia a viajar en avión, y después de una sesión muy prolongada, una sola, regresó a su viaje en un placentero traslado en avión. Por cierto, olvidaba decirles, esto es algo novedoso que se me estaba escapando, que la aplicación de esta técnica implica un promedio de 16 a 23 sesiones. Pero debo decirles, cuando sus compañeros en el 6º semestre la aplican, el trato que hacen con los clientes es de solo 10 sesiones. Y a través de estos 10 sesiones, a lo largo de muchos años que sus compañeros lo han aplicado, créanme, no exagero, no he sabido de un solo fracaso. No miento, no exagero. Se puede utilizar a través del tratamiento de fobias múltiples, pero bueno, son situaciones excepcionales que pueden llevar a un sujeto a que se le atienda las 2 fobias a la vez, y lo que se hace, como ya lo expliqué, como un trenzado de las 2 escalas, de la fobia 1 y de la fobia 2. Sobre la pertinencia del contacto con la fobia con experiencias reales, es mejor que no sea así. No se sabe cuál puede ser el impacto real que pueda producir una confrontación de esta naturaleza.
gracias a que los estudios a que se aplican todas las técnicas conductistas, ahora esta se aplica en algunos trastornos sexuales, con la característica de que no es imaginada las escenas, sino son llevadas a la vida real. Les comenté el dato de una pareja que cubrieron exitosamente la impotencia del esposo. La fobia a las serpientes que se trata más que nada con fines experimentales, de demostrar cómo incluso ante estas situaciones no se da la sustitución del síntoma, a que se alude en el principio número 1 de la terapia de la conducta. Se mencionan muchos o algunos ejemplos de fobias tratadas. Esta puede desarrollarse, aplicarse de manera colectiva, e incluso la desensibilización en forma automatizada. Yo espero haber sido lo suficientemente claridoso, y la tarea que les voy a pedir es precisamente un resumen con las principales ideas que le he expresado, con por favor un comentario de esta técnica, y de ser posible, si hay algunas dudas que les pueda generar esta intervención. En la tarea anterior hubieron pocas dudas, muy legítimas, y ojalá y para esta ocasión sean más sus inquietudes. Cuando se los voy a hacer llegar, cuando me devolverán su resumen, se los haré llegar por la vía habitual. Por lo pronto, esto es todo. Muy buenas noches.